Imaginen una noche cualquiera. Suena el teléfono. La voz de su hijo o hija ya adulto es amable, pero al cabo de pocos minutos la conversación se interrumpe, como si alguien hubiera cerrado el grifo. No es falta de amor. No es ingratitud. A menudo es solo un pequeño e insignificante momento, una pregunta que suena a rutina, y sin embargo, parece un examen. Cuanto más queremos saber, menos escuchamos realmente. Cuanto más controlamos, más rápido surge la distancia. Esta paradoja la experimentan muchos padres en Europa, sobre todo en la tercera etapa de la vida. Se quiere estar cerca, pero las preguntas familiares de antaño ya no encajan en una vida que hace tiempo que se ha vuelto independiente. Hoy abordamos esta paradoja con atención y sin culpar a nadie. Adoptamos una actitud tranquila, respetuosa y a la vez clara. Los hijos adultos no son archivadores que se guardan, sino personas con un ritmo que ellos mismos determinan. Si adoptan esta perspectiva, el tono de sus conversaciones cambiará, de la presión a la confianza, de los interrogatorios al encuentro. ¿Qué significa esto concretamente? A continuación, escucharán frases que podrán probar hoy mismo. Pequeños giros lingüísticos que no fuerzan el silencio, sino que abren la conversación. Porque las palabras son puertas. Algunas solo dejan entrar aire frío, otras abren un espacio cálido. Quizás conozcan las dos frases que lo echan todo a perder. ¿Cuánto ganas ahora? ¿O cuándo te casas? Por fin. Esas preguntas no nacen mal, surgen de la preocupación. Pero para un hijo adulto, suenan a varas de medir. En tiempos de alquileres altos, contratos inciertos y escasez de tiempo, pueden sonar como un eco de expectativas que uno nunca llega a cumplir del todo. ¿Qué pasaría si cambiaran la perspectiva de los resultados a la experiencia? No. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te van a ascender pronto? Si no, ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo ahora? ¿Notan la diferencia en el cuerpo al pensar estas frases en voz alta? Una encoge, la otra respira aliviada. Nuestro objetivo es realista. Conversaciones más largas, visitas voluntarias, palabras sinceras, sin que ustedes exijan ni presionen. Para ello, no necesitan formación psicológica, sino 3 principios sencillos que iremos desarrollando a lo largo de esta serie. Las preguntas sobre dinero, que a menudo provocan vergüenza, las dejaremos reposar hasta que su hijo o hija gire la llave. Los proyectos de vida, pareja, hijos, los consideramos decisiones personales que merecen respeto, aunque nuestro corazón sienta anhelo. Y los caminos profesionales los acompañamos con una mirada amplia. Menos valoración, más aliento. Estas no son teorías, sino actitudes probadas que han supuesto un alivio palpable en muchas familias europeas. ¿Qué ganan si practican estas actitudes? Primero, tiempo, no en semanas del calendario, sino en minutos de presencia real. Las llamadas duran más porque nadie se pone a la defensiva. Luego, profundidad, porque su hijo o hija no mostrará una fachada, sino que podrá mostrar su vida interior. Y, finalmente, confianza, el cimiento silencioso sobre el que se pueden llevar las dificultades juntos, sin que nadie se sienta inferior. Por supuesto, no todas las conversaciones saldrán bien de inmediato. Pero una sola pregunta, formulada con delicadeza de otra manera, puede cambiar el tono de toda una tarde. ¿No sería reconfortante que su próxima llamada no terminara con un suspiro, sino con la sensación de nos hemos acercado? Hagamos una pequeña prueba antes de entrar en los detalles. Imaginen la apertura habitual. ¿Qué tal el trabajo? Cámbienla hoy, a modo de prueba, por he pensado en ti. ¿Qué te ha alegrado esta semana? O en lugar de hay por fin novedades con... Simplemente, ¿cómo está tu corazón con todo lo que tienes entre manos? No tienen que analizar nada, ni resolver nada.
Su tarea es más modesta y a la vez grande. Mantener el espacio. ¿Cómo cambia su propio cuerpo si empiezan así? Se vuelve la voz más suave, la respiración más tranquila. En las próximas partes, les guiaremos a través de situaciones concretas. Les mostraremos conversaciones antes y después de la vida cotidiana europea y les daremos frases que no ejercen presión y, sin embargo, son claras. Experimentarán cómo las llamadas obligatorias se convierten de nuevo en contactos vivos y pueden discrepar con nosotros, hacer preguntas, compartir sus experiencias. ¿Qué ha funcionado sorprendentemente bien alguna vez en su familia? ¿Cuándo se dieron cuenta por última vez de que una sola frase lo había facilitado todo? Si lo desean, prueben hoy mismo una sola cosa. Sustituyan una pregunta de examen por una pregunta sobre sentimientos. Nada más. Observen qué sucede. ¿Por qué este tema es tan crucial precisamente en Europa? La respuesta reside en la realidad vital de nuestros hijos e hijas. Quien vive hoy en Berlín, París o Zúrich conoce la presión, alquileres altos, contratos de trabajo inciertos, un día a día acelerado entre el trabajo, los desplazamientos y las expectativas digitales. Antiguamente, para muchos padres era natural preguntar por los ingresos, los planes de boda o las perspectivas laborales. En una época en la que las biografías eran más lineales, estas preguntas sonaban a preocupación normal. Sin embargo, hoy en día, rápidamente parecen exámenes que desestabilizan un equilibrio ya de por sí frágil. Porque nuestros hijos e hijas navegan en una Europa en constante cambio, nuevas formas de trabajo, formación tardía de familias, mayor esperanza de vida. Especialmente para los padres mayores de 60 años, esto plantea un dilema. Quieren participar, ayudar, dar apoyo. Al mismo tiempo, sienten que las preguntas familiares ya no aportan la cercanía deseada. En cambio, ocurre lo contrario. Las conversaciones se acortan, las visitas se vuelven más raras. Un nieto o nieta puede darnos alegría, pero la decisión al respecto no nos corresponde a nosotros. Una profesión estable puede darnos tranquilidad, pero el camino hasta ella es hoy menos lineal que antes. Esto no significa que los padres deban callar. Significa que aprendemos a hablar de otra manera, con respeto por la autonomía y con un interés genuino en la experiencia, no solo en el resultado. Estudios de la OCDE y Eurostat muestran desde hace años que los jóvenes adultos se casan más tarde, tienen hijos más tarde y cambian de profesión con más frecuencia que sus padres. Estas tendencias no son una debilidad individual, sino la expresión de un cambio social. Quien como madre o padre aplica los viejos criterios corre el riesgo de generar distancia sin querer. Pero quien acepta el cambio señala: te veo en tu mundo, no solo a través de mis gafas. Y precisamente ahí reside la oportunidad de nuevas formas de cercanía. Imaginen una celebración familiar europea. En una sala de estar en Lyon, Viena o Copenhague se sientan 3 generaciones juntas. El abuelo pregunta: ¿qué tal vuestra hipoteca? El ambiente se tuerce, la nieta sonríe forzadamente. Pero la abuela dice: cuéntame mejor qué te ha alegrado esta semana. De repente, la nieta se abre, habla de un nuevo proyecto, de una excursión en bicicleta el fin de semana, de las risas con los amigos. Un diminuto cambio de perspectiva y, sin embargo, transforma toda la atmósfera. ¿Por qué es tan importante? Porque las relaciones en la vejez ya no se sostienen únicamente con ayuda material. Muchos padres mayores de 60 años ya se valen por sí mismos. El mayor regalo que pueden hacer a sus hijos es seguridad emocional, una conversación sin exámenes ocultos, una escucha sin expectativas tácitas. Esto no es un lujo, sino una base sobre la que crece la confianza. Y la confianza, a su vez,
es la clave para que los hijos llamen por iniciativa propia, compartan sus preocupaciones y permitan que surja una verdadera cercanía. Por eso vale la pena este camino. No requiere grandes gestos, solo un pequeño cambio de mentalidad. No pregunten más: ¿cuándo cumplirás lo que esperamos? Sino, ¿cómo te sientes con lo que estás viviendo ahora? Así surge lo que muchas familias europeas desean: menos disputas, menos silencios y más calidez y respeto mutuo. El primer principio suena más sencillo de lo que es. No hagan preguntas sobre dinero. En muchas familias es tradición preguntar por los ingresos, los ahorros o los gastos, por una preocupación honesta, a veces también por curiosidad. Sin embargo, en la percepción de los hijos adultos, estas preguntas se convierten en pesos que cargan sobre sus hombros. ¿Ganas lo suficiente? ¿Tenéis deudas? ¿O cuánto os cuesta el piso? Todas estas frases, aunque bien intencionadas, pueden generar la sensación de tener que justificarse. En tiempos de aumento del coste de vida y mercados inciertos, esto actúa como un recordatorio constante de la propia vulnerabilidad. Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana en Alemania. Una madre llama a su hijo, que vive con su familia en un piso de alquiler. Pregunta: ¿habéis conseguido ahorrar para la entrada de una casa? Para ella es una expresión de preocupación. Para él suena a crítica. No somos capaces de cumplir el estándar que mis padres esperan. En lugar de cercanía, surge la evasión. El hijo acorta la conversación, responde con monosílabos y termina la llamada antes de lo necesario. Este patrón es conocido por muchos. Cuanto más frecuente es la pregunta, más corto es el contacto. ¿Por qué son tan delicadas las preguntas sobre dinero? Porque pueden transmitir diferentes mensajes que inquietan a los hijos. Quizás piensen que los padres esperan apoyo. Quizás se sientan comparados con hermanos o conocidos. Quizás perciban que su realidad económica no encaja con las ideas de la generación mayor. En Europa, donde los precios de los alquileres suben y los salarios a menudo se estancan, la situación financiera de las familias jóvenes rara vez es despreocupada. Quien además siente un déficit en la conversación con los padres se retrae interiormente. Un camino mejor no consiste en ocultar los problemas, sino en cambiar el nivel de la conversación. En lugar de exigir cifras, los padres pueden expresar directamente su verdadera preocupación. Me importa que estés bien. O espero que no os estéis sobrecargando. Así la puerta permanece abierta, sin generar presión. Si su hijo o hija realmente necesita ayuda, tomará la iniciativa. Confíen en que encontrará el valor en cuanto sienta que no hay una expectativa oculta detrás de sus palabras. Una frase que pueden probar hoy mismo es: para mí, lo que más cuenta es que estés sano y feliz. Si alguna vez las cosas se ponen difíciles, puedes avisarme en cualquier momento. Esta frase dice lo mismo que la antigua pregunta, solo que de una forma que no examina, sino que apoya. Otorga libertad sin soltar la responsabilidad. Pruébenla en la próxima llamada. Notarán cómo se relaja el ambiente. Quizás se pregunten: ¿pero no perderé entonces el control? La respuesta es no. Están intercambiando control por confianza. Esto puede ser inusual, pero es la base para que los hijos se abran realmente. Y cuando se abren, a menudo descubren más que con 10 preguntas inquisitivas. El segundo principio es: absténganse de preguntar sobre el matrimonio, la pareja o los hijos. Estos temas están profundamente ligados a las emociones, no solo de los padres, sino también de los propios hijos. En Europa, la imagen de la familia ha cambiado mucho. Muchos se casan más tarde. Algunos deciden conscientemente no hacerlo. Y la decisión de tener o no hijos a menudo está ligada a cuestiones económicas o de salud. Lo que para los padres parece un signo de interés,
Para los hijos puede sonar como un aguijón persistente. ¿Cuándo te casas? Por fin. ¿Tendremos nietos pronto? Estas frases rara vez impactan como se pretende. Tomemos la situación de una madre en Viena que en cada reunión familiar le pregunta a su hija: ¿y ya has encontrado a alguien? Para la hija, no es una conversación amable, sino un recordatorio constante de algo que ya le resulta difícil. Quizás aún no ha encontrado la pareja adecuada. Quizás disfruta de su independencia. Quizás lucha internamente con una experiencia decepcionante. Con cada repetición, la presión aumenta y de la afectividad surge la vergüenza. Muchos jóvenes adultos reaccionan a esto con el aislamiento. Menos visitas, llamadas telefónicas más cortas, a veces incluso pausas en el contacto. También hay que tener precaución con los hijos casados. Una pareja en Milán, ambos con trabajo, escucha en cada visita la pregunta: ¿cuándo viene el segundo hijo? La suegra lo dice con cariño, pero la pareja se siente incomprendida. La carga económica es alta. La conciliación de la vida laboral y familiar ya es difícil. La pregunta sobre otro hijo no les suena a interés, sino a expectativa. La consecuencia: en lugar de hablar de sus preocupaciones, evaden el tema y se retraen internamente. ¿Cómo se podría hacer de otra manera? En lugar de presionar por hitos, los padres pueden valorar la vida en el aquí y ahora. Cuéntame qué te alegra en tu día a día. O, me interesa lo que te mueve en este momento. Así, el enfoque se desplaza de las normas sociales a la experiencia individual. Para los hijos, esto es un gran alivio. Sienten que no se les juzga, sino que se les acompaña. Una frase sencilla que pueden utilizar en esos momentos es: tus decisiones te pertenecen. Para mí es importante que te sientas bien con ellas. Esta frase expresa lo que ya vive en el corazón de muchos padres: el anhelo de felicidad para el hijo. Pero lo dice de una forma que no exige, sino que deja espacio. Y en ese espacio surge la oportunidad de que los hijos cuenten por iniciativa propia sobre una relación que están comenzando o sobre planes que aún no querían compartir. La cercanía crece entonces no por presión, sino por paciencia. Quizás recuerden su propia juventud. También entonces había temas sobre los que no querían ser presionados. Precisamente este recuerdo puede ayudar a mantener la lengua a raya en el momento adecuado. Y si la alegría por un nieto o una boda llega algún día, no será menos grande, sino aún más sincera, porque se comparte voluntariamente. El tercer principio se refiere al trabajo. Los padres suelen tender a preguntar intensamente por la trayectoria profesional de sus hijos. ¿Cuándo te van a ascender? ¿Qué tal tu jefe? ¿Has pensado ya en cambiar? Estas preguntas parecen inofensivas, pero entrañan un gran peligro. Pueden transmitir la sensación de que la propia vida está constantemente bajo observación, como si uno tuviera que mostrar éxitos para obtener reconocimiento. Para muchos hijos adultos, el trabajo ya es de por sí estresante. Largas jornadas, altas expectativas, contratos inciertos. Si además la conversación con los padres lleva implícito un control, el cansancio interior aumenta. Podemos imaginarlo de forma gráfica. Una planta crece a su propio ritmo. Si se la desentierra todos los días, pierde fuerza en lugar de prosperar. Lo mismo ocurre con el desarrollo profesional. Los padres desean seguridad para sus hijos, pero demasiadas preguntas son como constantes intervenciones en un jardín, que en realidad solo necesita paz y luz solar. Los hijos leen entre líneas: eres lo suficientemente bueno, es suficiente tu camino. En lugar de confianza, sienten dudas. Un ejemplo de los Países Bajos. Un joven trabaja como autónomo, disfruta de la libertad y los proyectos. Pero su madre le pregunta constantemente: ¿no sería más seguro un trabajo fijo?
¿Cómo vas a asegurar tu pensión más adelante? Para el hijo, eso suena a desconfianza, aunque la madre solo quiera expresar preocupación. Él responde de forma más escueta, evade el tema. Solo cuando ella empezó a decir frases como «Me parece genial que sigas tu camino», él volvió a abrirse y a contarle sus éxitos. La lección es, la confianza sustituye al control. Por supuesto, los padres pueden participar, pero lo crucial es cómo lo hacen. En lugar de preguntar por el rendimiento, pueden valorar la experiencia. Una frase como, «Me alegra que puedas desarrollarte en tu trabajo. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí», da apoyo sin ejercer presión. Así, los hijos no se sienten juzgados, sino comprendidos. A veces basta un pequeño cambio en la formulación para que la diferencia sea perceptible. De «¿cuándo te van a ascender?» se convierte en «¿qué te ha alegrado últimamente en el trabajo?». De «no deberías cambiar de empresa» se convierte en «confío en que tomes las decisiones correctas para ti». Estos giros muestran respeto por la autonomía, y precisamente este respeto es el fundamento sobre el que los hijos adultos están dispuestos a compartir más, no menos. ¿Quién recuerda que la confianza es como el agua que se filtra lentamente en la tierra? Comprende que la paciencia es el mejor alimento para la relación. Las preguntas que hacen crecer comienzan con interés, no con valoración. Y esa es la actitud que mantiene vivas las relaciones a través de las generaciones. Ahora vamos a ver cómo las conversaciones pueden cambiar drásticamente si los padres adoptan los 3 principios. Imaginen a una madre en Múnich cuya hija durante mucho tiempo apenas cogía el teléfono. La madre había preguntado en cada conversación sobre dinero, planes de futuro y detalles del trabajo. En algún momento, la hija redujo las conversaciones a unos pocos minutos. Una cortina invisible se había interpuesto entre ambas. Pero un día, la madre decidió cambiar algo. Dejó de lado las viejas preguntas y comenzó una conversación con «¿Qué te hizo sonreír esta semana?». Fue solo una pequeña frase, pero abrió una nueva puerta. La hija vaciló un momento, casi sorprendida. Luego, contó sobre una excursión al lago, sobre un momento en el que se había sentido libre. Por primera vez en mucho tiempo, no habló de obligaciones, sino de sentimientos. La conversación duró más de lo habitual, y al final dijo, «Mamá, eso me sentó bien». En las semanas siguientes, este patrón se repitió. En lugar de indagar en finanzas o planes, la madre hizo preguntas sobre experiencias. ¿Hubo algo que te enorgulleciera en el trabajo? ¿O con quién te reíste a carcajadas la última vez? La hija comenzó por sí misma a compartir temas difíciles, desde preocupaciones sobre su situación profesional hasta dudas en su relación de pareja. Otro ejemplo. Un padre en Bélgica estaba acostumbrado a preguntar a su hijo sobre ascensos y trayectorias profesionales. El hijo evadía el tema, estaba irritado, pero el padre cambió. Dijo, «Admiro tu esfuerzo, solo quiero saber cómo te sientes al respecto». La reacción fue asombrosa. El hijo de repente habló de estrés, pero también de éxitos que antes había mantenido en secreto. Incluso compartió su idea de trabajar un año en el extranjero. Lo que antes parecía un muro se transformó en una ventana. Estos momentos de antes y después muestran que la cercanía no se fuerza, sino que crece cuando la presión desaparece. Los padres que no examinan a sus hijos, sino que los acompañan, experimentan cómo la confianza regresa. Y lo mejor, la ayuda es posible cuando se necesita. En Múnich, la hija dijo en algún momento, «Mamá, no estoy segura de si debo cambiar de trabajo. ¿Puedo contarte sobre ello?». No fue una petición de ayuda por obligación, sino por libertad. Precisamente ahí reside la fuerza de una nueva cultura de la conversación. El mensaje es claro. No es el número de preguntas lo que decide, sino la dirección.
lejos del estatus, hacia el alma, lejos del deber, hacia el permiso. De este cambio surge lo que muchos padres desean: conversaciones genuinas que duren más de 5 minutos y en las que los hijos abran voluntariamente su mundo. Pero, ¿qué sucede si no tenemos en cuenta estos principios? Las consecuencias suelen ser invisibles, pero profundas. Si los padres preguntan una y otra vez por los ingresos, el matrimonio o la carrera, surge una distancia silenciosa. Los hijos adultos se sienten examinados como en un examen oral, en el que nunca se sabe con certeza si se aprobará. Este sentimiento mina la autoestima. En lugar de calidez, sienten tensión. En lugar de cercanía, surge la necesidad de protegerse. Muchos recurren entonces a respuestas cortas y estándar. Todo bien, está bien, nada nuevo. Detrás de estas frases no hay indiferencia, sino autoprotección. Psicológicamente hablando, ocurre lo siguiente. El hijo experimenta las preguntas como un espejo en el que ve sus carencias. No gano lo suficiente. Todavía no estoy casado. Estoy atrasado profesionalmente. Aunque los padres solo quieran participar, se siente como si alguien iluminara las debilidades con una lupa. A la larga, esto lleva al distanciamiento. Las llamadas telefónicas se acortan, las visitas son menos frecuentes. Algunos hijos incluso llegan a aparecer solo en citas obligatorias como Navidad. El precio de esto es alto. Los padres se sienten rechazados. Los hijos se sienten incomprendidos y ambas partes sufren. La situación se vuelve aún más delicada cuando entran en juego las comparaciones. Si un hermano parece tener más éxito, los demás escuchan las preguntas doblemente, no solo como preocupación, sino como competición. ¿Por qué mi hermano consigue lo que yo no consigo? Tales comparaciones tácitas pueden tensar el vínculo entre hermanos y reavivar viejas rivalidades. Lo que comenzó como una curiosidad amorosa termina en desconfianza y vergüenza. También la atmósfera familiar en general cambia. Las celebraciones, que en realidad deberían traer alegría, se convierten en escenarios de justificación. Los hijos se van a casa con la sensación de no haber aprobado. Los padres, en cambio, se preguntan por qué su esfuerzo es respondido con frialdad. Se crea un círculo vicioso del que ambos difícilmente pueden salir. Algunos padres reaccionan con aún más preguntas, con la esperanza de romper el silencio, y con ello agravan precisamente el problema. Es importante entender: esta dinámica no surge porque los padres amen mal, sino porque el lenguaje del amor no se ajusta a la realidad de la vida. En un mundo en el que los jóvenes adultos siguen caminos diversos, los viejos patrones de preguntar a menudo ya no son útiles. Quien se aferra a ellos no solo corre el riesgo de tener conversaciones superficiales, sino también rupturas de confianza a largo plazo. Y estas son difíciles de curar cuando han crecido durante años. Por eso, es crucial actuar a tiempo, no con sentimientos de culpa, sino con la disposición a reflexionar sobre el propio comportamiento. La buena noticia es: incluso los pequeños cambios surten efecto. Pero antes de ver los pasos prácticos, tengamos en cuenta: las preguntas equivocadas no son insignificantes. Pueden erosionar el fundamento de una relación. Quien entiende esto comprende por qué es tan importante cambiar conscientemente la dirección de la conversación. ¿Cómo se puede contrarrestar de forma concreta si se nota que las conversaciones con los propios hijos se acortan cada vez más? No se necesitan teorías complicadas, sino pasos sencillos que pueden probar en las próximas 24 a 72 horas. Paso 1. Cambien la primera pregunta. En lugar de empezar con ¿qué tal el trabajo? O ¿ya has? Prueben con ¿qué te ha alegrado hoy? O ¿ha habido algo que te haya sorprendido? La primera pregunta marca el tono. Si suena a examen, el hijo se retrae.
Si es abierta y cálida, se crea un espacio. Segundo paso, permitan las pausas. Muchos padres llenan cada silencio inmediatamente con nuevas preguntas. Pero el silencio no significa desinterés, sino a menudo reflexión. Si esperan un momento después de una pregunta abierta, le dan a su hijo la libertad de hablar por sí mismo. Esta pequeña pausa señala respeto. No te presiono, tengo tiempo para tu respuesta. Tercer paso, utilicen marcadores de escucha. Un simple entiendo o suena interesante suele ser suficiente para mostrar que están presentes. No tienen que proponer una solución ni dar un análisis. Los hijos, también los adultos, a menudo solo quieren ser escuchados. La sensación de ser tomados en serio pesa más que cualquier consejo. Cuarto paso, mantengan el equilibrio entre preguntar y compartir. Cuenten ustedes mismos una pequeña anécdota. Hoy he estado en el parque. Los colores del otoño eran preciosos. Esas mini narraciones invitan a su hijo a compartir también algo personal. Una conversación no es un interrogatorio, sino un intercambio. Un breve ejemplo de diálogo muestra la diferencia. Variante antigua. Padres, ¿has vuelto a hacer horas extra? No es demasiado. Hijo, se lleva. La conversación se interrumpe. Variante nueva. Padres, ¿cómo te sientes después de esta larga semana? Hijo, agotado, pero ayer conseguí algo de lo que estoy orgulloso. Padres, eso suena importante, cuéntame más. Un segundo ejemplo. Antigua. Padres, ¿cuándo te casas por fin? Hijo, no lo sé. Molesto, se retira. Nueva. Padres, te deseo que encuentres a alguien que te haga feliz. ¿Cómo te va la vida en este momento? Hijo, la verdad es que bastante bien. He conocido a alguien. A ver qué tal. ¿Ven cómo cambia la dirección de la conversación? Es el mismo deseo de cercanía, pero envuelto en palabras que no construyen muros, sino que tienden puentes. Si aplican solo una de estas técnicas en los próximos días, probablemente ya notarán un pequeño cambio. Una llamada telefónica más larga, una sonrisa en la voz, quizás incluso el compartir voluntario de un tema delicado. Precisamente ahí reside el poder de los pequeños pasos. Si resumimos las ideas expuestas hasta ahora, se cristalizan tres verdades sencillas. Primero, en lugar de examinar, los padres deben comprender. Las preguntas sobre ingresos, matrimonio o carrera suenan a pruebas, pero lo que los hijos necesitan es una resonancia de sus experiencias. Segundo, el ritmo les pertenece a los hijos. Los padres no pueden forzar que ciertos pasos de la vida ocurran más rápido. Quien practica la paciencia demuestra confianza y precisamente esta confianza abre las puertas a conversaciones honestas. Tercero, de los consejos surge la resonancia. Los hijos no siempre desean soluciones, sino la sensación de que alguien escucha y comprende. Eso suena difícil. A menudo resulta más sanador que una larga lista de consejos. Las tres zonas tabú, dinero, pareja y profesión, no son prohibiciones, sino indicaciones de áreas sensibles. Quien insiste con presión en ellas cosecha silencio. Quien, en cambio, deja espacio, experimenta que los hijos comparten voluntariamente más de lo que jamás se habría podido preguntar. Así se crea un nuevo clima de conversación, menos obligación, más confianza. Y la confianza no es un producto del azar, sino el resultado de una actitud. Crece cuando los padres sueltan, sin volverse indiferentes. Cuando preguntan, sin juzgar. Cuando están ahí, sin presionar. Quizás al escuchar hayan notado cómo algunas de sus propias conversaciones se ven reflejadas. ¿Han recibido alguna vez un breve «todo bien» cuando en realidad deseaban cercanía? Precisamente entonces vale la pena reconsiderar la dirección de las preguntas, porque las pequeñas formulaciones marcan la diferencia. En lugar de buscar cifras y fechas, preguntar por estados de ánimo y experiencias.
En lugar de forzar respuestas, conceder el tiempo que los hijos necesitan. Así se pueden resumir los puntos más importantes. Examinar crea distancia, la paciencia construye confianza y escuchar fortalece el vínculo. Quien guarda estas 3 frases en el corazón ya ha comprendido la esencia. Al final, queda la pregunta crucial. ¿Qué quieren dejar como legado? Una serie de conversaciones que suenan a pequeños exámenes o recuerdos de encuentros llenos de calidez y confianza. Si hoy empiezan a cambiar la dirección de sus preguntas, sentarán las bases para lo segundo. Regalan a su hijo no solo tranquilidad, sino también la libertad de abrirse sin sentirse juzgado. Y ustedes mismos ganan algo igualmente valioso. Conversaciones que duran más, son más sinceras y les dan la sensación de participar realmente en la vida de sus hijos. Imaginen que su hijo o hija les llama por iniciativa propia, no por obligación, sino por el deseo de compartir algo. Imaginen que las reuniones familiares transcurren con más facilidad, sin que nadie levante muros internos. Imaginen que incluso los temas difíciles ya no se evaden, sino que pueden ser expresados en un clima de confianza. Todo esto es posible, no con grandes gestos, sino con pequeños cambios conscientes en su lenguaje. Pregúntense, ¿qué formulación puedo probar en la próxima llamada? ¿Qué viejo hábito puedo dejar hoy para crear espacio para lo nuevo? Compartan sus pensamientos con otros. Cada experiencia puede dar valor a alguien para intentarlo también. Y si sienten que estos impulsos han sido útiles, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir el vídeo, porque cuantas más familias aprendan a hablar con respeto y paciencia, más fuertes serán los lazos entre las generaciones. Tomen este camino como una invitación. Confianza en lugar de control, escuchar en lugar de interrogar, cercanía en lugar de distancia. Nunca es tarde para encontrar nuevas palabras que abran puertas. Y quien ha experimentado cómo una conversación pasa de ser una llamada obligatoria a un encuentro genuino, sabe, este pequeño paso es un gran regalo, tanto para padres como para hijos.